Hace un tiempo di con una historia increíble que no se había contado antes. Es la de un futbolista de primera división que pasó de ser el extremo más rápido de la liga a trabajar para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un joven periodista catalán descubrió su historia y la ha contado en este libro. Vamos a conocerlo. El futbolista de la liga que trabajó para los nazis. ¿Quién era este tipo? Dio la primera asistencia de gol no solo del Atlético, sino de la historia de la Liga. Estuvo a prueba con el Fútbol Club Barcelona, eso cuando ya se había retirado. Y él estuvo ahí 3 años en centenares de interrogatorios, bajo torturas, y él no dijo nunca nada. Se convirtió, en palabras del MI5 inglés, en el prisionero más difícil al que tuvieron que hacer frente en toda la guerra. Bienvenido al club, Oriol Jové. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues muy contento de estar aquí ¿Por fin? Contigo. Sí, ha costado encontrar la fecha y coincidir que estuviera en Madrid, pero muy contento y muy honorado también de compartir este espacio contigo. Para hablar de este libro que me ha parecido de verdad una barbaridad. El futbolista de la liga que trabajó para los nazis. ¿Quién era este tipo? Era un señor que había nacido en Galicia, en Ribadeo, un pueblo de la provincia de Lugo. Se crió en Bilbao, aficionado al Athletic Club, y que creció pues eso, viendo a Pichichi jugar en San Mamés. Quiso ser futbolista y la verdad es que se le daba muy bien porque el tío era muy rápido. Corría de punta a punta del campo en 11 segundos, que es una velocidad tremenda. La motocicleta humana le llamaban. La motocicleta humana, claro. A los periodistas nos gusta mucho eso de poner apodos. Le llamaban liebre también, galgo, anguila. Le pusieron todos los motes de animales así un poco veloces. Se los llegaron a poner en los periódicos de la época. ¿Decían que era el jugador más rápido de la liga? Sí, cuando se hablaba de Gento, posteriormente, Paco Gento en el Madrid, el referente previo era Lecube. Es decir, había periodistas que lo ponían a él como antecedente de Paco Gento en el sentido de futbolista velocísimo, que en esos momentos, pues fíjate, en los años 20 la motocicleta se empezaba un poco a popularizar como medio de transporte un poco para las masas. Claro, a un invento que es una velocidad que nunca se había visto como transporte individual, pues se la ponen, lo identifican un poco con este jugador, sí, ¿no? O sea, para que te imagines la velocidad que podía llegar a alcanzar sobre un campo de fútbol. Y a mí me parece muy bestia que es titular en el primer partido del Atlético de Madrid en la historia de la Liga, en 1929, da la primera asistencia de gol en un partido del Atlético de Madrid y después termina trabajando para los nazis como espía. Es que es tremenda esta historia, ¿eh? Sí, efectivamente dio la primera asistencia de gol no solo del Atlético, sino de la historia de la Liga, porque el primer gol de la Liga lo marcó Pitus Prat del Espanyol, pero fue un rebote. Entonces el segundo gol del partido que empezó 15 minutos más tarde, que era el Atlético Arenas de Guecho, el primer gol del Atlético lo marca Palacios a pase de Lecube. Los entrenadores que tuvieron a Lecube enseguida vieron, ostras, esta velocidad la tenemos que aprovechar, y lo pusieron de extremo. Sí. Inicialmente él era interior, en la línea de 5 jugaba de 8. Y al final lo ponen de extremo porque, bueno, y cuando lo ponen de extremo se harta a dar asistencias de gol. ¿Era muy bajito? Muy bajito. ¿1,60? 1,60 m. Era el más bajito del equipo. De hecho, si ves la alineación del Atlético de aquellas temporadas, es muy curioso porque lo ves a él, que claramente es el más bajito de su equipo, y además llama mucho la atención porque como juega con el pañuelo ese blanco que le cubre toda la cabeza, anudado por 4 nudos, como si fuera un paleta, claro, llama muchísimo la atención porque lo ves sprintar a una velocidad sobrehumana. Además es muy bajito y además pues va con ese pañuelo que se ve desde la otra punta del Metropolitano. ¿Por qué lleva ese pañuelo? Porque era calvo. Era calvo. Complejado, ¿no? Bueno, claro, es que tenía mi edad, 26 años. Entonces, claro, sí, yo lo entiendo. Sí, tú tienes mejor pelo que él. Sí, está claro. Si me quedara ahora de repente sin pelo, pues no sé qué haría. Ahora hay otros métodos, pero en ese momento pues él se ponía el sombrero cuando iba por la calle, y cuando le tocaba jugar pues se ponía el pañuelo porque pensaba que nadie tenía por qué saber si él tenía pelo o no, que lo importante era que
que jugara bien y esto lo hacía mucho. ¿Es cierto que estuvo cerca de ir a la selección española? No llegó a debutar como internacional, pero es cierto que estuvo ahí al borde de la convocatoria, porque él antes del Atlético de Madrid estuvo en el Celta, pero antes en la Gimnástica de Torrelavega, que era el subcampeón de Cantabria. Y entonces la selección española jugó contra Suiza en Santander en el año 27, un partido amistoso, y entonces pues él estaba para ser convocado, pero tuvo una lesión ahí en los últimos partidos de la temporada con la gimnástica que le impidieron ser convocado con la selección española. Sí. Ahí hubieras tenido también un gancho del futbolista de la selección española, claro, que fue espía para los nazis. Claro, le faltaba eso a la historia, pero sí, estuvo muy cerca de llegar a internacional. ¿Y del Barça? Y del Barça también, estuvo a prueba con el Fútbol Club Barcelona, eso cuando ya se había retirado. Es decir, él colgó las botas a los 28 años, en el año 1930, juega 2 temporadas en el Atlético y lo deja. Lo deja porque, porque él considera que hay otros negocios más lucrativos en los años 30 a los que dedicarse, que no son el fútbol, porque en ese momento pues apenas era profesional. Y luego pues volvió a tener un poco el gusanillo, jugó algún amistoso con el Valencia porque tenía negocios por Valencia, y luego pues estuvo también a prueba con el Barça en el año 32, y al final pues mira, no acabó jugando ningún partido ni amistoso, pero sí que estuvo entrenando en las Corts con Jack Greenwell, que era el entrenador del Barça. Pero claro, él ya después de 2 años sin jugar tampoco estaba para muchos trotes, nunca mejor dicho. Luego le pilla la guerra civil, se enlaza prácticamente con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo recluta el Servicio de Inteligencia y Espionaje Militar nazi a un exfutbolista de primera división? Pues es una cosa que resulta contradictoria, porque al final lo que nos imaginamos en un espía es que es alguien que pasa desapercibido, que no es conocido, que es alguien discreto. Y claro, estamos hablando de una figura bastante mediática, es decir, no es de los grandes nombres del fútbol español de los años 20 que nos haya llegado, como Samitier o Zamora, pero era un futbolista de élite en aquel momento. Se juntó que Lecube tenía un hermano mayor residiendo en Panamá, que Panamá era un punto estratégico muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque desde la entrada de los Estados Unidos en la guerra en el año 41, tras el ataque a Pearl Harbor, pues el canal de Panamá era el punto de unión entre la flota estadounidense del Pacífico y la flota estadounidense del Atlántico, y entonces era un punto que Adolf Hitler y la Alemania nazi pues quería controlar, quería saber pues los movimientos de tropas que había en la zona del canal. Y claro, los alemanes se aprovecharon de que Lecube tenía un hermano ahí, hacía mucho tiempo que no lo veía, y que en España no le estaba yendo muy bien económicamente a Lecube en aquellos años de la posguerra civil. Pues ya que vas allí a ver a tu hermano y a hacer negocios con él, pues nos haces unos trabajitos y te pagaremos unas cantidades que en aquel momento pues seguro que le venían muy bien. En el 42 Lecube se embarca en una travesía, en un barco hacia Panamá, pero es interceptado de camino. ¿Cómo le pillan y quién era Espina? En eso de la guerra había muchísimos espías y había contraespías. Y entonces los ingleses estaban al tanto de algunos de los movimientos de la inteligencia de los alemanes. Entonces ellos sabían que había un tal agente alemán llamado Espina que tenía una misión muy importante. De hecho, ellos pensaban, los ingleses, que estaban delante de uno de los agentes más peligrosos que había trabajado para Alemania en toda la guerra, en los 3 años que se llevaba entonces de guerra. Porque claro, si lo mandan al canal de Panamá, que es un punto tan importante, es que este agente llamado Espina tiene que ser muy importante. Espina era el nombre en clave que los alemanes usaban para referirse a Lecube. Esto es muy de película, pero era así. Y el que le pusieron a Lecube era, no sabemos por qué, esto no lo he llegado a descubrir, pero le pusieron Espina. Y como los ingleses pues tenían mucha gente también infiltrada en Barcelona, acabaron descubriendo, gracias al contenido de estos mensajes y de cruzar y de investigar un poco, acabaron sabiendo que se refería a Juan Gómez de Lecube, antiguo futbolista, y sabían qué barco iba a coger Lecube, qué día iba a salir de Barcelona para ir a Panamá a cumplir su misión. Los ingleses hicieron una cosa muy interesante, que es aprovechar algunas de las colonias que les quedaban
Una de ellas, la isla de Trinidad, que está a 10 kilómetros de la costa de Venezuela. Era una colonia británica, Trinidad y Tobago. Y todos los barcos que venían de Europa, de países neutrales, como era el caso de España, que teóricamente era neutral, luego evidentemente se ve que no lo era, pero teóricamente era neutral, todos esos barcos los hacían obligatoriamente parar en Trinidad para inspeccionar el buque, precisamente en busca de espías y demás agentes peligrosos. Y allí en Trinidad, a 10 kilómetros de América, que es donde él quería llegar para cumplir su misión, lo detienen. En los 3 años siguientes se los tira prisionero, siendo interrogado de aquí para allá. La gente llegada a este punto dirá, tío, ha pasado tanto tiempo, no habrá tanta información, se habrá perdido mucho por el camino, además después de la guerra. ¿Cómo consigues muchos detalles que incluyes dentro del libro? Buscando mucho y siguiendo un poco las pistas. El gran volumen de la documentación la conseguí en el Reino Unido, está claro, porque los ingleses fueron los que lo investigaron, fueron los que lo detuvieron y fueron los que lo tuvieron bajo interrogatorio y bajo tortura durante 3 años. ¿Y esos archivos? Y esos archivos están en Londres. Están en Londres, están en Bletchley Park, que es donde se interceptaban las comunicaciones de los alemanes, que es un pueblecito que está entre Oxford y Cambridge. Y allí, pues en los archivos estatales del Reino Unido hay gran parte de la documentación que me ha permitido reconstruir esta historia. Pero luego hay otros archivos, por ejemplo en España mismo, que también he encontrado en ellos cosas que son muy relevantes en la investigación. Por ejemplo, pues la carta que él escribió al rey de Inglaterra desde la prisión, declarándose inocente y pidiéndole pues la libertad al rey de Inglaterra, el padre de Isabel II. Y luego la carta que, después de poder regresar a España con el final de la guerra, pequeño spoiler, la carta que Lecube le mandó a Franco, le mandó las dos cartas que le mandó, pidiéndole que él consiguiera o que hiciera gestiones para que el gobierno inglés lo indemnizara por los daños y prejuicios a raíz de la detención. Esas 3 cartas están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, y ha sido un poco pues peinar todos los archivos en los que yo me imaginaba que podía haber algo. Y claro, en muchos pues igual no he encontrado nada, pero en muchos otros he tenido la suerte de encontrar mucho material. Incluso la parte que para mí ha sido más complicada de reconstruir de su vida es la cosa que no es pues ni del fútbol ni del espionaje, que es por ejemplo su juventud, los primeros años, quién era, cómo creció. Esto lo encontré en otro archivo que está en Salamanca. O sea, ha sido un poco juntar las piezas y ha sido un juego de pistas que realmente me ha resultado muy atractivo. Una labor de investigación periodística brutal, tío. Ha sido ir tirando del hilo. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado en grande, yendo de archivo en archivo, organizando viajes, ir yendo de aquí para allí y un poco reconstruyendo la vida de este señor, que ahora es como si lo conociera, ¿no? Porque después de 8 años teniendo inputs constantes de lo que hacía y incluso pues sabiendo lo que respondía en los interrogatorios, ¿no? Claro, es que eso lo incluyes todo en el libro, lo que responde, cómo iban los interrogatorios. Sí, además los ingleses eran muy metódicos, lo apuntaban bastante todo. Wow, eso te facilitaba mucho las cosas, ¿eh? Y ahí ha sido, o sea, es encontrarlo, pero una vez lo encuentras, bueno, se te abre todo el universo de cosas que dices, ostras, pues el interrogatorio del 7 de enero del 44 a las 3:10 de la tarde. Pues venga, el oficial de turno y Lecube, pues pregunta-respuesta. Eso es oro puro. Eso es oro. El libro se escribe solo cuando tienes cosas así. ¿Tú qué edad tenías cuando empezaste a escribir esto o cuando descubres el nombre de Lecube? Yo lo conocía porque había sido entrenador del Lleida, que es la ciudad donde nací y donde he residido la mayor parte de mi vida. Yo soy aficionado del Lleida. El Lleida es mi equipo, entonces ahora estamos en un mal momento. Y un día, buscando información sobre el que para mí era solamente el entrenador del Lleida de la temporada 51-52, pues resulta que me di de bruces con la entradita que tenía Lecube en la página web de los archivos estatales del Reino Unido, en internet, y dije, ostras, ¿qué hace el tipo ese en los archivos estatales del Reino Unido? Entonces tenía un expediente
que costaba 3 o 4 libras, no me acuerdo, y lo podías descargar en PDF. Y dije, pues venga, pues vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Yo tenía 17 años en ese momento, a punto de cumplir los 18, acababa de hacer la selectividad y quería ser periodista y tal. Y bueno, al descargar el archivo, pues empecé a ver que había estado pues encarcelado en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, sospechoso y acusado de ser espía de la Alemania nazi, y claro, en aquel momento pues enloquecí completamente y fue totalmente inevitable pues tirar del hilo, y he crecido, digamos, y toda la carrera de periodismo y los primeros trabajos que he hecho como periodista y demás han sido en paralelo a descubrir la vida de Lecube, que al final pues ostras, tenía que acabar en un libro porque lo merecía, Sí. porque me parece, y me lo pareció desde el primer momento, una historiaza que ha costado un poco de reconstruir, pero que me ha obsesionado hasta tal punto pues de querer saber cómo se vestía, qué tiempo hacía el día determinado que se fue a no sé dónde, qué periódicos leía, qué colonia se ponía. Eso es clave a la hora de poder construir una historia novelada. No hay nada inventado. Claro. Es decir, si aquí te cuento que estaba leyendo el Daily Telegraph, es que lo estaba haciendo. ¿Cómo sabes eso? Labor de archivo y labor de encontrar descendencia. Tenía Lecube un sobrino que desgraciadamente falleció hace 1 año y medio, y que él tenía muchos recuerdos de su tío, y me decía cosas de cuando había estado en su casa, y un poco pues el mezclar las fuentes documentales con la hemeroteca, con las fuentes orales de exjugadores que lo tuvieron como entrenador, porque después fue entrenador después de la Segunda Guerra Mundial. Decían que era bueno, ¿no? Era más bueno de lo que la gente era capaz de comprender en aquel momento. Según cuentan los jugadores que lo tuvieron, él fue pionero en España a la hora de introducir el juego que luego pues encumbraría al Barça de Johan Cruyff, de Pep Guardiola, ¿no? El Dream Team. O sea, el creador del tiki-taka está aquí. Sí. Dicho por los jugadores que lo tuvieron, claro. Es quizás una afirmación un poco valiente, pero es verdad que en aquel momento, incluso en los periódicos, se reflejaba. Él entrenó al Lleida, entrenó al Sant Andreu, entrenó al Condal, que era el filial del Barça. Todos estos equipos en segunda división, o sea, no llegó a primera, pero estuvo en segunda, que no está nada mal, teniendo en cuenta que además eran menos equipos. Y en esos equipos, pues él ya puso en práctica ese estilo, este método de juego, que en aquel entonces, pues primero que eran otros años y el fútbol igual no estaba tan evolucionado como para que la gente lo pusiera en valor, y luego que pues no tenía igual los jugadores adecuados para ponerlo en práctica. Y le hicieron reportajes en el Marca, en los periódicos de la época, de método revolucionario de juego, del Lecube, pero los resultados no le dieron la razón en aquel momento. Lo hemos valorado después. ¿Y habló él alguna vez de su pasado encarcelado en prisiones? Yo he buscado alguna entrevista y no he encontrado nada. No, era un secreto. O sea, su familia sabía algo, pero tampoco sabía mucho. Y es algo que él se llevó a la tumba. Es decir, lo sabía el gobierno español, lo sabía Franco, porque Lecube él escribió para que intercediera en su caso y consiguiera que el gobierno inglés lo indemnizara y demás, pero no lo sabía nadie. Es decir, 5 años después de pasar el calvario que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, estaba en los banquillos de segunda división sin que nadie supiera de dónde venía y dónde estaba 5 años antes. Él no lo dijo. Tenía la suerte de que la dictadura franquista, pues igual si hubiera sido espía soviético, lo hubiera mandado vete tú a saber dónde, pero siendo espía alemán, pues hubo cierta connivencia. Y además la gente lo recordaba de su pasado de futbolista en el Atlético, o sea que se le valoró por eso. La gente no sabía que había sido espía, la gente no sabía que había estado en Inglaterra encarcelado, la gente no lo sabía. Tuvo que pasarlo muy mal, es decir, estás en una cárcel que igual no, seguro, es el lugar más vigilado de Inglaterra, donde están los espías alemanes amontonados en Londres, compañeros tuyos
los están ejecutando y tú pues estás ahí aguantando y no solo venías con el cartel de ser uno de los espías más peligrosos que habían trabajado para los alemanes, sino que allí en la cárcel se convirtió, en palabras del MI5 inglés, en el prisionero más difícil al que tuvieron que hacer frente en toda la guerra, porque el tipo les generó un montón de problemas. Es decir, aparte de que no confesó... Nunca llegó a confesar, ¿no? Ante los ingleses nunca admitió que él había trabajado para los alemanes, o sea, era muy inteligente y siempre daba explicaciones que a día de hoy, incluso leyéndolas, a mí me podían parecer convincentes. Lo que pasa es que también tenía las pruebas de que era espía, sí, y por lo tanto no me generaba la duda, pero el tipo siempre consiguió pues salir airoso de todas las acusaciones y consiguió pues evitar la mala suerte que tuvieron a algunos de sus compañeros de encierro de acabar ejecutados, porque los hubo, en aquella cárcel los hubo, y él pues se libró y pudo regresar a su casa cuando acabó la guerra. Te hubiera molado conocerlo. Claro, claro. Después de tanto tiempo buscando cosas de su vida, me falta un poco entender todo el porqué y qué sentía él, ¿no? Porque si hay algo que no es real 100% de este libro, es un poco lo que él sentía, que esto me lo he tenido que imaginar. Eso ha sido la parte quizá claro, más complicada. Esa es la única parte que puede haber de ficción en claro, toda esta historia, que es todo real y bien documentado. Los hechos son reales y están documentados, pero cómo él percibía esos hechos, esto sí que lo he tenido que imaginar, pero creo que me acercaría bastante, porque como te digo, el poder leer y saber cómo se expresaba y por lo tanto saber cómo pensaba y qué respuestas daba a según qué cosas, te imaginas un poco qué es lo que él pudo sentir. Seguro que sintió miedo, pero a la vez era un tipo muy creyente y que siempre repetía que su vida estaba en manos de Dios y que por lo tanto pues bueno, no le tenía miedo a la muerte o a lo que pudiera pasarle, y eso quizá fue un poco lo que le ayudó a no confesar al minuto 1, que es lo que hubiéramos hecho todos. Y él estuvo ahí 3 años, en centenares de interrogatorios, bajo torturas, y él no dijo nunca nada. Es historión, ¿eh? Sí. La verdad es que lo que te decía, a mí me atrapó desde el minuto 1 y con el libro incluso... ya pues habiendo salido y tal, sigo a veces pensando, ostras, no sé qué, y que no quede algún hilo por ahí colgando y... No creo, tío, es que te has pegado una paliza brutal estos años. ¿Me lo tienes que firmar, por cierto? Ah, por supuesto. Sí, ¿y está yendo bien de ventas todo? Sí, no, yo creo que sí, lo veo muy bien posicionado, ¿eh? Cada vez que voy a la casa del libro lo veo bien posicionado, no solo en deporte, sino también en historia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a mí la editorial no me ha dicho, no me ha hecho un balance, me lo hará en marzo o así, pero me transmiten buenas cosas. Sí. Es decir, me transmiten que está yendo muy bien. Claro, porque inicialmente lo publicaste en catalán. No, es versión única. Vale, es versión única en castellano, pero en catalán no lo publicaste. No. Yo pensaba que sí que lo habías publicado inicialmente en catalán. Había hecho reportajes en periódicos, tanto en catalán como en castellano, en El Mundo, que por cierto sacó la historia en portada en el 2019. ¿Sí? El Mundo, el día de Navidad. ¡Ostras! Estaba el discurso del rey y Lecube al lado. Wow. Y... Es heavy, ¿eh? ¿Qué edad tenías ahí? ¿Hace 6 años? Pues tenía 21 había hecho a los 21 ya. Sí, y en catalán también, en el Ara y en la Sapiens y demás. O sea, había hecho publicaciones en periódicos, pero ese 1,5 metros de estantería llena de papeles que tengo en casa, en 2 páginas de periódico no se le hacía justicia. Entonces, claro, pues de algún modo la historia me pedía a gritos que le diera un formato así de libro, aunque yo no había escrito ninguno y aunque me haya costado un poco porque es un registro distinto al que estamos acostumbrados a trabajar los periodistas, pero ha sido muy, muy, muy gratificante y la verdad es que estoy muy contento porque es que es una historiaza que se cruzó conmigo por casualidad y que en cierto modo pues... no es que me haya cambiado la vida, pero me ha hecho ver el periodismo de un modo distinto. Sí. Saber o el pensar que hay historias que ocurrieron no hace tanto tiempo, porque mis abuelos estaban vivos cuando Lecube estaba encarcelado en el Reino Unido. Y que aún no se han contado, porque eso es aún no se han contado. Eso es lo más complicado y a lo que
Yo creo que es lo más gratificante a los que somos o queremos ser periodistas, de decir, cuando encuentras una historia que dices, esto no lo encuentro en ninguna parte. No. Lo encuentro una mini noticia publicada en una hemeroteca, lo hablábamos antes, y dices, wow, aquí hay un hilo de una buena historia que poder contar. Totalmente. Esto es inexplicable. Sí. Y bueno, y cuando empiezas no puedes parar. Exacto. No puedes parar. Y de una historia sacas otra y bueno, y no acabarías nunca, pero es también un ámbito del periodismo y de la investigación que a mí me ha encantado descubrir de la mano del EQV, ¿no? Pues visitar archivos, sumergirte horas y horas en hemerotecas, viajar sencillamente para hablar con alguien o para consultar cierta documentación que está a centenares de kilómetros. Y esto la verdad es que es apasionante y bueno, y es lo que tú dices, hay historias que es difícil que se vuelvan a repetir porque estamos hablando de un contexto muy distinto, Segunda Guerra Mundial y demás, pero que a la vez, bueno, pues parece increíble que ocurrieran no hace tanto, hace 80 años de esto. Ya te digo, mis abuelos estaban vivos cuando y seguro que mi abuelo fue a ver a partidos del Lleida cuando estaba entrenado por el EQV, claro. Exacto, es verdad. Sí, en el año 51 mi abuelo tenía 14 años, seguro, y él iba a ver el fútbol, y tanto. Y seguro que vio al EQV dirigir al equipo desde la banda. Y seguro que le insultó al EQV. Puede ser, porque lo acabaron destituyendo, en el sentido de que como el equipo no jugaba muy bien, pero no sacaba resultados, la gente pidió su destitución, pidió su cabeza. Sí. Oye, ¿con qué historia estás ahora? ¿O se puede contar algo? ¿O estás detrás de alguna historia interesante? Estoy persiguiendo un hilo. ¿Puedes dar alguna pista o no? Bueno, es otro futbolista. Es otro futbolista contemporáneo al EQV. Vale. Y en ello estamos, a ver. Con una buena historia. Sí, no, en este caso no tiene relación con la Segunda Guerra Mundial, pero sí con la Guerra Civil. Y hasta aquí. Hay muchos futbolistas involucrados por ahí, hay historias interesantes. Zamora, del que se empieza hablando también en el primer capítulo, también tiene. Protagonista secundario en esta historia, bueno, sí. Hay muchos futbolistas y esos serán auténticas leyendas en aquel momento y todos tienen algún vínculo de alguna u otra manera durante la guerra. La guerra existió para todos, sí. Y cada uno lo vivió a su manera y en contextos históricos tan marcados, o sea, tan importantes. Está claro que cada uno tuvo una historia ahí en ese periodo. Y hay historias interesantes y las que no llegaremos a saber nunca, porque las que sabemos es porque se ha hecho una labor muy importante de conservación por parte de los archivos, de difusión. Todavía estamos a tiempo de encontrar fuentes orales, descendientes. Pero no queda mucho tiempo para eso. No queda mucho tiempo. En pocos años toda esa generación se habrá perdido y solo quedará el rastro documental. O sea que también hay un poco la responsabilidad esa. Hay que darse prisa. Yo un poco la siento. Es decir, yo estuve un tiempo haciendo entrevistas a jugadores que ahora ya son ancianos y muchos ya han fallecido, del Lleida de entonces para preservar su testimonio del ascenso a primera del año 50 y demás, y creo que un poco tenemos desde el periodismo esa responsabilidad de no solo contar las historias del presente, sino salvar las historias del pasado que todavía nos han contado. Pues muy recomendado, de verdad, el libro L'EQV, el futbolista de Hitler. El título bien seleccionado, llamativo, sí, clickbait. No, la verdad es que no me costó mucho pensarlo. Salía fácil, igual que la historia, que lo he dicho a algún otro compañero, que si el libro no gusta es porque está mal escrito, porque realmente la historia es apasionante. Está bien escrito, ¿eh? Es apasionante y bueno, a mí es el tipo de libro que me gustaría leer. Eso es lo importante. Para cerrar, te voy a hacer un top 10 equipos que jugaron la primera edición en la historia de la Liga, 1929. Barça, Español, Europa, empiezo por los catalanes, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Real Unión, Arenas, Madrid Atlético y Racing de Santander. Así de rápido. Sí. Campeones y subcampeones de Copa, ¿no? Hasta entonces, y el Racing, que tuvo que jugar las eliminatorias. ¿Quién descendió? El
el Racing, sí, Sí, Atlético de Lecube quedó sexto. Que entonces era el Athletic de Madrid. Exacto. No castellanizó su nombre hasta después de la guerra. Exacto. Después de ser, o sea, pasó de Athletic madrileño a Atlético Aviación y luego ya fue Atlético de Madrid. Tío, un placer tenerte por aquí, ¿eh? No, igualmente, haberte conocido en persona y que me hayas invitado, me ha encantado y nada, muchas gracias también por leerte el libro y por recomendarlo, está claro. Ahora me lo firmas, ¿eh? Ahora me lo firmas, tío. Gracias. Un placer. Gracias, Juan.